Ok, buenas noches compañeros, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Qué gusto volver a verlos por acá. Terminar de darle ingreso a los jóvenes. Creo que ya podemos empezar. Me quedé esperando que enviaran al WhatsApp del grupo los datos acerca de quienes aún no tenían un grupo para ver qué podíamos hacer, pero no vi respuesta. No sé si todavía tenemos problemas con eso. Dime, Alexander. Sí, buenas noches, licenciada. No sé si me escucha. Buenas noches. Sí, 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 perfecto. yo tuve problemas para conectarme el lunes pasado y no tenía conocimiento de los grupos, entonces quería solicitarles su apoyo. Gracias. Le comento, compañero, fíjese que a mí me estaban informando que habían realizado grupos para poder hacer entrega de un trabajo acerca de una temática que el licenciado Jauria les había dejado. Entonces, vamos a hacer algo. Los que no tengan grupo, por favor, indicar en el grupo de WhatsApp para que podamos ya sea o formar un grupo con los que faltan o ver dónde los podemos. ¿Alguien puede pasar el link del grupo, por favor? Indica. El grupo de WhatsApp no está habilitado. Sí, es que el problema es que están deshabilitados los comentarios. Déjenme ver cómo estamos acá. ¿Alguien podría, vamos a ver, compartir el El link? grupo, el grupo de WhatsApp está desde la primera clase que lo mandaron, pero yo lo puedo compartir. Ah, sí, sí, sí. Fíjense que a mí sí me aparece habilitado. Pero dice licenciada que solamente los administradores pueden escribir. Sí, Solamente ya que revisé. es el que es el oficial. Ok, vamos a hacer algo entonces. Vamos a pedirle favor a Natalie. Lo voy a cambiar. Y si no, le pido favor a esta niña para que lo componga. Y así podamos arreglar al terminar de la clase, escriben las personas que no tengan grupo para que puedan empezar y no se queden sin el mismo respectivo para poder entregar el trabajo. Los que no pudieron estar en la clase pasada, sería bueno que le comentaran a sus compañeros si les pueden pasar unas diapositivas que yo subí al grupo acerca del tema de la clase pasada, ya que es un tema que está completamente conectado al tema de hoy. Entonces, quien entendió la clase de la semana, esta semana fue, de esta semana, este tema se le va a hacer súper fácil y no se le va a complicar, puesto que incluso dimos lectura a un acta de requerimiento para que tuvieran una idea de cómo trabajarla. Entonces, tal vez se logran apoyar, ¿verdad? Para los que no pudieron estar y así pues entre todos cooperar y ayudarnos. Vamos a proceder. Voy a compartir pantalla. Solo por favor me indican cuando ya la tengan en vista. No sé si ya alcanzan a verla. ¿Me confirman, por favor? Sí, licenciada. Sí, Ok, licenciada, segura. perfecto. Gracias. Ok. Vamos a hablar entonces hoy acerca de lo que nos toca el tema en clase, que sería lo que es identificación de persona y de identificación de terceros. Para ello voy a requerirles que tengamos a mano nuestro Código Procesal Civil y nuestro Código Civil, ¿verdad? Con estas dos legislaciones que tengamos, vamos a poder trabajar el curso del día de hoy. Eso es porque aunque son solo pequeños artículos, para nosotros va a ser mucho más fácil entenderlos, ¿verdad? Como repetía, el tema de hoy es identificación de persona. Ay, espérame que me están pidiendo entrar. Acá está. Dice artículo 5 como legislación del Código Civil y el artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil. Recordamos que si bien dijimos que el Código Civil es el decreto ley 106, me gustaría que alguien que tenga a su mano me pueda indicar qué decreto es el Código Procesal Civil y Mercantil como primer punto. Alguien que me pueda colaborar y me pueda decir qué decreto ley es. 107, Lic. Gracias, Zulma, 107. muy bien. Así es.
Es importante que, no, recordemos que si bien el artículo, el 5 del Código Procesal Civil, el código es el decreto ley 106, el procesal civil es el 107. Es súper fácil de que lo podamos entender y que no se nos olvide. Como les repetía, no es que tengamos los abogados o los notarios en realidad que saber todo el número de decreto ley que tenga cada una de nuestras legislaciones, pero sí es importante que las tengamos en el caso de este tipo de trámites, conocer cuál es el número de decreto. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos ponen la palabra, el nombre de la ley. Por ejemplo, artículo 5 y nos ponen nada más decreto ley 106, artículo 444 del decreto ley 107. Entonces es importante que tengamos un conocimiento de qué decreto, cuál es el número de decreto de la legislación de la que estamos hablando, ¿verdad? Vamos a iniciar indicando como identificación de persona y vamos a entender qué entendemos como identificación de persona. Acá nos dice que es el procedimiento de jurisdicción voluntaria que pretende que sea reconocido como identificación el nombre que se usa constante y públicamente, distinto al que está inscrito en la partida de nacimiento. Para los que se recuerdan de civil, hace algunos semestres que ustedes lo llevaron, nos enseñaron básicamente qué era el cambio de nombre y la identificación de persona e identificación de tercero. Estos trámites son trámites de procedimiento de jurisdicción voluntaria. En la clase pasada hablamos del número de decreto que era la jurisdicción voluntaria. ¿Quién se recuerda? A ver, ¿quién me puede decir cuál es el decreto de la ley de jurisdicción voluntaria? El 5477. Gracias, Zulma. Muy bien, así es. Es importante que no olvidemos eso porque en el examen esa fue una de las preguntas muy puntuales que su profesor, su catedrático, el licenciado Sergio Jaura, les indicó y había varios que estaban en la luna. Entonces, como les digo, no es que tengamos que tenerlos en la punta de la lengua, pero sí como conocimiento general, los notarios debemos tener también un conocimiento amplio de cuál es el decreto ley o el número de decretos, si ustedes lo quieren llamar así, de las legislaciones con las que más trabajamos. Recuérdense que la ley de jurisdicción voluntaria entonces es la que nos procede a dar a nosotros la autorización para trabajar este tipo de procedimientos. ¿Cuál es el objeto de este procedimiento? Dice acá que el objeto es que se reconozca el nombre que se utiliza de forma pública y constante y que éste sea distinto al que está registrado. Hablamos entonces Licenciada, disculpe, no le escuchamos. Registrados y que es el que utilizamos de forma pública. Vamos a tratar de hacérselas de la manera más fácil. Indicamos que en Guatemala la identificación de una persona se hace a través del nombre y del apellido, pero que realmente se reconoce con o se puede sustentar nuestro nombre por medio de nuestro documento personal de identificación, que es el DPI. Si entendemos que el nombre, por ejemplo, tengo acá en pantalla a la señorita Zulma Karina. ¿Cuál es su apellido, Zulma? Alarcón Elizondo. Ok, Zulma Karina Alarcón. Ese es el nombre con el que ella se identifica. Si ella procede a mostrarme su documento personal de identificación, sus nombres van a estar compuestos por eso. Recordemos que en la clase pasada hablamos que el nombre estaba compuesto de el nombre propio que nos escogen nuestros padres y de nuestros apellidos. Quedó claro en la clase pasada que nuestros apellidos se componen por el de la madre y por el del padre. Si hablamos cuál es el primer apellido que nos coloca la legislación, indica que es el apellido paterno. ¿Qué sucede con las personas, como recordamos, que no tienen el apellido del padre? Son reconocidos únicamente con el apellido de la madre. En la actualidad se puede reconocer, la ley le permite a la madre reconocer a su hijo con dos apellidos, los dos, para evitar tener esa marcación. Eso lo hablamos y lo dejamos claro
en la clase pasada. Entonces es importante entender que el nombre, la identificación de una persona se hace constar con el nombre y el apellido que está registrado, que aparece en nuestro formato, en nuestra identificación del documento personal de identificación. Si nos damos cuenta, tenemos documentos que pueden probar nuestra identificación adicional al DPI. Puede ser nuestra licencia de conducir vehículo, ya sea de carro o sea de moto. También, por ejemplo, en el caso de los abogados y notarios, tenemos un carnet de colegiado activo que nos identifica. Pero realmente, si se ponen a pensar, el nombre que nos colocan en todos esos documentos, ¿qué nombre es? Es con el que está registrado en nuestra certificación de nacimiento, ¿sí? Por ejemplo, si alguien se llama Consuelo y todo el mundo le dice Connie, ¿qué nombre aparece en nuestro DPI? ¿Qué nombre aparece en nuestra licencia? ¿Qué nombre aparecería en mi carnet de colegiado si yo me llamo Consuelo? Pero todo el mundo me conoce como Connie. ¿Qué nombre creen ustedes que aparece? Consuelo. Consuelo. Exacto, porque es el nombre con el que estoy registrado, ¿sí? Entonces, entendida esa parte que nuestro nombre se va a componer por el nombre y el apellido con el que estamos registrados. Si, por ejemplo, nuestro nombre está mal escrito y en lugar de Susana es Susan, mi nombre va a ser Susan, porque ese es el nombre con el que estoy registrado. No importa que todo el mundo me llame, bueno, acá hay un ejemplo claro con Susana. Por ejemplo, a mí mi familia cuando yo era chiquita me decía Susi. Yo solo tengo un nombre, Susana, Susi, y me decían Susi. Pues una vez en la escuela yo recuerdo que entró alguien a estudiar y le decían Susi. Entonces yo asumí que esta persona se llamaba Susana, porque como le decían Susi, pues a mí también. Resulta que no, ella su nombre era Suseli y le decían Susi. Entonces nos damos cuenta que los diminutivos de un nombre no siempre corresponden al que coloquialmente uno está acostumbrado. Entonces yo recuerdo que yo era una niña y yo peleé con él y dije, no, tú no te llamas Suseli, tu nombre es Susana, porque te dicen Susi y a mí me dicen Susi. Y ella se puso a llorar, estábamos tal vez, no sé, segundo primaria tal vez, y ella se puso a llorar y era como, yo no, pero ¿por qué lloras? O sea, no, te mintieron, es mentira, tú no te llamas así, a ti te hicieron creer ya, no, y yo sí, no, es que tú no te amas así. Y yo, imagínense hasta dónde llegó mi mente maliciosa, me acuerdo que le dije, yo te voy a enseñar, le dije, ¿y cómo lo vas a enseñar? Mi mamá tiene en una cajita un papel que tiene mi nombre, imagínense, yo hasta con eso, y yo la engañaba a ella, pobrecita lloró, hasta que la maestra se dio cuenta y me regañó, y me dijo, mire, deja de estar haciendo llorar a su compañera, ella se llama Suseli, no, yo, no, a ella la engañaron, imagínense, usualmente uno tiene la idea que los diminutivos corresponden a un mismo nombre, pero no es así. Cabe resaltar entonces que si bien dejamos establecido que el nombre está compuesto por el nombre y el apellido con el que estamos registrados, no como con el coloquialmente nos conocen, ¿verdad? Entendiendo eso, dice acá que el nombre de una persona se compone, como acabo de decir, por nombre propio y el apellido de sus padres. Ya quedó establecido en la clase pasada que el apellido de los padres es primero del papá, luego de la mamá, y en caso de que no haya reconocimiento por el padre, entonces se colocan los dos apellidos de la madre. Dice acá que los padres eligen libremente el nombre propio de sus hijos. ¿Se asustarían ustedes de ver los nombres? O sea, hay cada tipo de nombre que se los prometo, sí se asustarían. Hay nombres desde chistosos, nombres feos, hasta nombre de artistas que le ponen a sus hijos. Hay quienes, si usted quiere, le puede poner a su hijo Messi, Cristiano Messi o Messi Cristiano, o sea, y usted hacer su propio equipo en su cabeza sin importarle que sean de bandos contrarios. Ustedes como padres eligen el nombre de sus hijos, solo los apellidos son los que no cambian porque se van a ir de los apellidos con los que estamos registrados. Dice acá que los apellidos se forman con el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. Repito, a falta del apellido del padre, la madre puede colocar los dos apellidos, ya la ley le garantiza que puede hacer eso. Antes no, antes solamente tenían un apellido. Cuando hablamos del documento personal de identificación por sus siglas DPI,
decimos que el DPI es el único documento de identificación reconocido por el Estado de Guatemala. Y ustedes me van a decir, no, licenciada, es que a mí en el banco me aceptan incluso el pasaporte. No, es que también la licencia, o por ejemplo, yo voy a una audiencia y a mí no me piden el DPI, me piden mi carnet de colegiado, pero para extenderme mi carnet de colegiado tuvieron que tener a la vista mi DPI. Para extenderme la licencia tuvieron que tener a la vista mi DPI. Para extenderme el pasaporte, la visa, todos tuvieron que tener a la vista el documento personal de identificación. Antes, les recuerdo, era la cédula de vecindad. Ahora ya no. ¿Cuál es el CUI? Si recordamos que el DPI, dice acá, el DPI contiene el Código Único de Identificación, CUI. Este es el número personal e intransferible asignado por el Registro Nacional de las Personas. ¿Qué quiere decir esto? El CUI al que nos referimos es un código que el Estado le autorizó al Registro Nacional de las Personas y que con él nos comunicamos. Es parecido, listo. Es parecido al número en Estados Unidos, por ejemplo, aparte de que tienen su identificación, es el número de registro social, no sé si ustedes lo saben, pero ese número de ellos es único, es como el CUI en nosotros. No existe otro. Entonces, como acuérdense que la ventaja de los números que podemos jugar es que son infinitos. No existe como un límite de números que se pueden extender. El país puede extender millones de CUI, que como les repito, los números son infinitos, se puede hacer una perfecta conjugación de los mismos. Por lo tanto, se establece que el CUI es el número único de personal intransferible y repito, es único ante el Registro Nacional de las Personas. No existe otro. Entendido de eso, pasamos a entender que el artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿quién me hace favor de leer ese artículo, por favor? Artículo 440. Solicitud. Cualquier persona que constante y públicamente hubiera usado y fue reconocida con nombre propio distinto del que aparece en su partida de nacimiento o usar el nombre incompleto u omitiere alguno de los apellidos que le corresponden, podrá pedir ante un notario conforme a lo establecido en el Código Civil su identificación, la que se hará constar en escritura pública. El testimonio y una copia se presentarán al registro civil correspondiente para la anotación de la partida. ¿Continúo? Gracias, ahí estamos bien. Vamos, gracias, Jocelyn. A ver, disculpen, ya recuerdo haber escuchado de un órgano nacional. Vamos a leer bien este mensaje. Que el orden de los apellidos no importa. Fíjese que no. Sí importa. Sí importan porque recordemos que nuestro Código Civil es un Código Civil, primero, antiguo. Segundo, que es muy importante hacer entender que el derecho del patriarcado, nosotros venimos, acuérdense del derecho romano, que es el derecho que, ¿se recuerdan que ustedes tuvieron derecho romano? Creo que el derecho romano se lleva en primer año, sino segundo semestre, si no estoy mal. Y recordamos que de ahí deriva todo el jus civile. Entonces, recordemos que sí, el patriarcado estaba como fuerte en ese momento. Entonces, por eso es que se reconoce y el apellido que se viene como heredando, por llamarlo de esta manera, es el apellido paterno. Entonces, sí importa. No es lo mismo Susana López Batres que Susana Batres López. Son dos personas completamente diferentes. ¿Por qué existe entonces acá? Veamos lo que dice el artículo que nos acaba de leer la compañera. Cualquier persona que constante y públicamente hubiera usado y fuere conocida con un nombre propio distinto del que aparece en su partida de nacimiento o usar el nombre incompleto. Si el nombre está dividido en el nombre coloquial y los apellidos, al hablar de nombre incompleto puede ser ahí esto, que yo me llamo Susana López Batres, pero coloquialmente soy conocida como Susana Batres. Estoy omitiendo el apellido de mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá me cae mal, porque yo no quería el apellido López, porque mi papá es un mujeriego y tuvo 25,000 hijos y yo estoy enojada, el motivo que sea. Simple y sencillamente no quiero y lo estoy usando de forma incompleta. O vengo yo y porque me parece más bonito
cómo suena Batres López, a todo el mundo le digo que soy Susana Batres López. Entonces, un omitiere, dice alguno de los apellidos que corresponden, podrá pedir ante un notario, conforme a lo establecido en el Código Civil, su identificación, la que será constar en escritura pública, el testimonio de una copia. Bueno, este es otro trámite. ¿Por qué les digo esto? Lo primero que quiero que entendamos es lo siguiente. Si bien en el cambio de nombre establecimos que no existe un requisito pleno donde diga, usted tiene que decir estas 3 causales nada más de por qué quiere cambiar su nombre. No, usted lo quiere cambiar porque le da la gana, pero obviamente como notarios no vamos a colocar, nuestro cliente indica que le da la gana cambiarse nombre. Recuérdense que nosotros somos quienes, y les prometo que van a llegar a sus oficinas profesionales clientes que les van a indicar circunstancias súper extrañas, súper extrañas, de por qué se quieren cambiar el nombre o por qué quieren la identificación. Pero una de las cosas importantes es que tiene que ser de buena fe. No puedo venir y pretender cambiarme el nombre o que me identifiquen con un nombre diferente al que ya tengo con una doble intención. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque imagínense que no es ante un banco, sino hablemos de un caso real. El mercado, la terminal, creo que todos lo conocemos. Ahí, por ejemplo, las personas se realizan ciertos préstamos. Esta persona se dedicaba a prestar dinero. Yo te lo presto hoy a las 4 de la mañana. Por ejemplo, 25,000 quetzales, te presto hoy a las 4 de la mañana, 3:30 de la mañana. Y tú me devuelves a las 11 de la mañana, o sea, ustedes van a decir es cuestión de horas, en lugar de 25,000, 27,000 o 26,000 quetzales. O sea, son 1,000 quetzales que me tenés que devolver en cuántas horas. ¿Por qué sucede esto? Porque la gente no le alcanza. Obviamente existe, dentro de la terminal existe una especie de comité que son súper, pero así como lo escuchen, súper conocidos y ellos tienen un control interno de cómo funciona todo el mercado. Es como una ley interna, como un pequeño mini gobierno que existe dentro de la terminal. Entonces, muy difícilmente la gente se estafa, aunque déjenme decirle que sí sucede. Bueno, les comentaba, viene esta señora, entonces prestaba el dinero. Como les digo, a las 11 de la mañana, esta persona tenía que venir y devolverle 26,000 quetzales y le había dado 25,000. ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué no le ajustaba para comprar el camión de melón, por ejemplo, la camionada de melón, dicen ellos, o la camionada o la picopada de piña? Entonces viene, la compra, la revende en el transcurso de esas horas y con la ganancia, por ejemplo, de esos 26,000 quetzales que tiene que devolver, esta persona logró juntar 28,000. Le paga los 25,000 que le prestó, los 1,000, como quien dice, de un interés por ratitos y se queda con esos 2,000 quetzales. Entonces, fíjense cómo funciona esto. Yo no puedo venir y cambiarme el nombre, si todo el mundo me conoce como Susana, es que yo soy Susana, la que vende la piña. Entonces, todo el mundo me conoce por Susana, pero resulta que mi nombre no es Susana. O todos me conocían por Susi, pero mi nombre no es Susana, como yo pensaba en la primaria, que a todo el mundo le decían, que los que les decían Susi era porque se llamaban Susana, sino me llamo Suseli, pero a mí nadie lo sabe. Todo el mundo sabe que yo soy Doña Susi. Doña Susi es la señora que vende la piña. Doña Susi es la que compra el camión de la piña. Entonces, ¿qué pasa? Localmente todo el mundo sabe que yo me llamo como Susi, pero nadie sabe mi verdadero nombre, por decírselos de esta manera. Si yo con una forma maliciosa pretendo cambiarme el nombre, por ejemplo, dejo de que nadie sepa cómo me llamo, y tiene una doble intención, ahí es donde existe un problema. Porque por eso es que acá dice que la identificación de persona debe ser que ha sido constante y públicamente, ¿ya? Les parecerá un poco gracioso si, por ejemplo, yo me llamara Lidia Elizabeth Marroquín López, pero yo siempre me he hecho llamar solo como Lidia Marroquín López, nunca he utilizado Elizabeth, solo Lidia Marroquín. Una manera de identificar a la persona es así, Lidia Marroquín. No necesito poner el otro nombre y todo el mundo ni siquiera sabían de mi otro nombre. Bueno, otro caso. Yo vengo y me llamo Susana Federica.
Ala, pero es que como salió el programa de la familia Peluche, yo desde pequeña no quiero que me digan Federica, y porque pues Federica no me gusta mucho ese nombre, entonces lo voy a omitir y nadie sabe que me llamo Susana Federica. Todo el mundo sabe que me llamo Susana López Batres, solo Susana López Batres. Es más, la gente hasta cree, yo hasta firmo. Todo el mundo me invitan a la boda y en la invitación dice Susana López Batres, en lugar de Susana Federica López Batres. O vienen y participan no sé, en un comité y me proponen y todo el mundo sabe que soy Susana López Batres y no saben que me llamo Susana Federica. Pero a la hora que yo presento, por ejemplo, para la inscripción, en la planilla y va a aparecer mi nombre tiene que aparecer completo. Susana Federica, entonces todo el mundo va a saber quién es ella. No, no es la misma, porque a la que yo conozco solo la conozco como Susana, ¿me entienden? Entonces es importante reconocer esa parte y sé que a ustedes les puede parecer un poco chistoso de, ¿por qué voy a venir y voy a identificarme yo si como Susana López Batres nada más? ¿A quién le interesa si me llamo Federica o no me llamo Federica? Esto sí es importante, especialmente para trámites de reconocimientos. Por ejemplo, otro ejemplo que creo que podría encuadrarse directamente en lo que estamos hablando. Cuando una persona va a ejercer un derecho de posesión, creo que todos acá sabemos a qué nos referimos con el derecho de posesión. Si alguno no lo sabe, no sienta pena, me pregunta y yo con gusto les explico. Para que la posesión sea reconocida debe ser de forma ininterrumpida, pacífica, de buena fe y bla, bla, bla. Todo lo que establece el Código Civil. Pero ¿qué sucede? Dice que yo debo de muchísimas veces tengo que ser conocida que viví de forma ininterrumpida en ese lugar para poder venir y presentar el trámite. Muchas veces me solicitan, aunque no es un requisito establecido en ley, la solicitan muchas veces que hayan testigos que puedan dar fe que yo he vivido ahí el tiempo que digo que ha sido mi convivencia ha sido de forma pacífica, ininterrumpida y de buena fe. El problema es que en mi papelería dice que yo me llamo Susana Margarita Abigail Hernández López o Susana Margarita Abigail López Batres. ¿Y qué sucede? Los testigos que están yendo a declarar o el testigo que va a prestar su declaración, a la hora que redactan el acta dicen, sí, es que yo conozco que Susana López Batres. Momento, fíjese que la persona que está haciendo el trámite se llama Susana Margarita Abigail López Batres. Ah, no, no es la misma persona. ¿Se dan cuenta? No es la misma persona. También sucede con las personas, por ejemplo, que están haciendo, ¿cómo se llama esto? Como los artistas, por decírselo de una manera, que se llama María Concepción Peláez. Como Chayanne, que se llama Elmer. Ahí está, como Chayanne. ¿Qué sucede? Él tiene un nombre. Fíjese que yo recuerdo que leí la noticia que pusieron el revuelo del cantante y pusieron su nombre, que no me lo sé, y eso que a mí Chayanne es Chayanne, pero yo toda la vida ha sido Chayanne. Entonces, ¿qué pasa? Coloquial, constante y públicamente, él ha sido conocido con un nombre artístico. ¿Verdad? Y los artistas obviamente se inscriben su nombre, hasta lo patentan, pero eso es otra historia, pero es similar. A lo que me refiero es que el nombre tiene que ser utilizado constante y públicamente, con la finalidad entonces de que no voy a engañar a nadie. Por eso es que estoy tramitando el reconocimiento. ¿Qué se hace con este reconocimiento? Vámonos acá a la diapositiva donde dice, ¿qué sucede si una persona usa un nombre distinto al que aparece en su certificación de nacimiento? Nada, únicamente que puede crear una confusión en la identificación de sí. Si una persona usa un nombre distinto al que aparece en su partida de nacimiento, puede pedir su identificación ante el notario. Gracias a la ley de jurisdicción voluntaria, ese trámite lo puede realizar un notario sin necesidad que se vuelva un trámite judicial. La identificación de persona se hará constar en escritura pública. El testimonio y una copia, realmente no es copia, es un duplicado, se presentarán en el registro civil correspondiéndole a la anotación de la partida. Si nos vamos al artículo 4 del Código Civil, dice identificación de persona.
La persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil. Si a mí mis papás me pusieron María Concepción tendré hasta que me muera. Pero si yo no quiero, puedo hacer el trámite del cambio de persona, que fue la clase que vimos la semana pasada, perdón, esta semana fue el lunes. Puedo cambiarme el nombre. No dejaré de ser María Concepción porque la ley así lo establece, pero puedo cambiarlo por un nombre que me guste más. Pero si encima de todo no me cambio el nombre, porque ese trámite es otra historia, sino simplemente quiero que me identifiquen como ciudadana, aunque mi nombre es María Concepción, voy a hacer el trámite de identificación de persona. Dice acá, el que se compone de nombre propio y apellido de sus padres, casados o de sus padres no casados, que lo hubieran reconocido. Los hijos de la madre soltera serán inscritos con los apellidos de esta. Creo que bastante hemos platicado de ese derecho que tiene la madre soltera o la madre del hijo no reconocido de ponerle ambos apellidos. Yo sé que para ustedes esto tal vez se volvió redundante y se los va a decir y va a decir un poco hostigante, pero es importante que quede esto establecido porque sus clientes van a llegar y se los van a preguntar. Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la institución que los inscriba. Hablamos, por ejemplo, de los niños abandonados. Lamentablemente, es la institución la que les da algo, la que el Estado, realmente es el Estado, a través de una institución que permite que se les inscriba y pues les tienen que poner un nombre. Imagínense, si no hay papás porque los abandonaron, definitivamente no le van a poner el número 7 abandonado del mes 5. No. Tienen derecho a un nombre. Acuérdense que el nombre es un derecho que el Estado garantiza. En el caso de los menores ya inscritos en el registro civil con un solo apellido, vuelvo a decir lo mismo, es la madre quien ejerce la patria potestad, puede acudir nuevamente al registro en plena inscripción correspondiente para inscribir los dos apellidos. Esto creo que ya lo hablamos bastante, ¿verdad? Si nos vamos acá, es importante que vean esta diapositiva, por favor, porque es un trámite rápido. La identificación de personas, chicos, es un trámite rápido que si lo aprenden como es, ni problema van a tener para ustedes generar sus ingresos, cobrarle a su cliente y no se van a complicar. El interesado, recordemos que cuál es el requisito número 1 de este tipo de trámites. Lo hablamos el lunes. Esto es a ruego. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no voy a ofrecérselo a los clientes, no voy a estar, yo les cambio el nombre, si no les gusta el suyo, yo se los cambio. No. Es a ruego, es la persona la que tiene que querer ese servicio, ese cambio. Entonces, se acerca a nosotros y nos habla. Dice, el interesado en realizar la identificación se presenta ante el notario. ¿Para qué? Para requerir nuestros servicios. Les recuerdo nuevamente, nuestro título está conformado de 3: licenciados en ciencias jurídicas y sociales, abogados y notarios. Solo el título de notario, o sea, nos dan 3 títulos. Imagínense eso. Tener en nuestra oficina los 3 títulos es maravilloso. Obviamente espero que tengan muchísimos más. Miren, yo me acuerdo cuando tuve mi siguiente título, el de la maestría de Derecho Procesal Penal. ¡Hala! Eso se sintió mejor que cuando me gradué, se los juro, porque mire, es una cosa linda. Y solo ser notarios es tener un título pegados en su pared, que es súper importante entonces el ejercicio de esta profesión. Dice acá, ¿qué debe presentarnos, por ejemplo, el interesado cuando llega a su oficina? Lo primero que ustedes le van a solicitar a su cliente es la certificación de la partida de nacimiento. Adicional a eso, su documento personal de identificación. Ustedes me dirán a mí, ¿por qué no solo la certificación de nacimiento? Solo el DPI. Ambas cosas concatenadas nos ayudan a establecer la identidad de la persona, de una identificación. Dice acá como segundo punto que el interesado realizará una declaración jurada ante el notario. Esta declaración jurada, porque acuérdense que está requiriéndonos hacer el cambio, es una breve. Yo les voy a leer nuevamente una escritura para que tengamos una idea de cómo ustedes la tienen que redactar. Esta declaración jurada se hace constar no en documento privado, en escritura pública. La escritura pública todos sabemos que es en
papel especial para protocolos. Dice acá, el notario facciona la escritura pública, donde hace constar los distintos nombres que declaró el interesado bajo juramento de haberlos utilizado. ¿Por qué dice varios nombres? Porque si constantemente a mí me conocen como Susi López, Susi Batres, Susana López Batres o Susana Batres López, yo lo voy a hacer constar de esa manera. Y esos nombres que van a quedar ahí, que estoy declarando, puede que sea solo uno. Puede que mi nombre sea Susana López Batres y yo quiero dejar establecido y registrado que constante, pública y notoriamente yo no soy conocida como Susana López Batres, sino como Susana Batres y que soy la misma persona. Entonces, a la hora que se celebre un contrato en donde indique Susana Batres, o bien puede decir Susana López Batres, voy a ser la misma persona. Si, por ejemplo, hay un título de crédito que está a favor mío, pero el título de crédito no dice Susana López Batres, dice Susana Batres. Voy al banco, por ejemplo, si fuera un cheque, ¿verdad? Sí, un cheque, pero ese voy al banco, me van a decir, este cheque no es suyo, porque aquí no dice, usted se llama Susana y primero va el López y después el Batres. No, 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 momento. Yo ya identifiqué que soy Susana Batres o Susana López Batres y demuestro por medio de la anotación que se va a realizar en mi certificación de nacimiento que soy la misma persona. O sea, no es nada más de adorno que se quiera hacer esto, sino que usualmente, coloquial y notoria y públicamente soy conocida como Susana Batres, cuando mi nombre es Susana López Batres. Dice acá, el notario dice que facciona la escritura donde hacemos constar los distintos nombres que le declaró el interesado, pero esto recordemos que es bajo juramento. Se percibe al requirente que las penas relativas al delito de perjurio. Eso es muy importante. Esa cláusula, chicos, que nunca les falte cuando levanten un acta. ¿Por qué? Porque entonces ustedes se protegen porque únicamente están haciendo constar lo que la otra persona les está diciendo. Si él está mintiendo, ¿quién cae en ese delito? ¿Ustedes como notarios o ellos? Obviamente ellos, es importante esa cláusula. Dice acá como siguiente paso que se remite el testimonio con su duplicado. En la clase pasada me preguntaban cuál es exactamente el duplicado. El duplicado es una copia, únicamente que el testimonio va a ir obviamente con su timbre, su firma original y obviamente la copia o la fotocopia, si le queremos llamar así, de la hoja del protocolo donde le sacamos la copia, ¿verdad? La foliamos, no se nos olvide eso, le ponemos los timbres de ley, la sellamos y la firmamos. Pero el duplicado es como la copia de la copia, por llamarlo de esta manera. Pero como la copia de la copia ya se vio que está firmada, entonces la volvemos a firmar y sellar. Ahí se convierte en un duplicado. Dice que con su duplicado el Registro Nacional de las Personas para que se anote al margen la partida de nacimiento. Dice acá requisitos de inscripciones y o anotaciones. Antes de continuar, chicos, ¿hay alguna pregunta? Porque están muy callados. Asumo que o me están poniendo mucha atención, o explico bien, o por ser miércoles, mitad de semana que nos dormimos. Dime, Zulma. Gracias, digamos así como en el caso de nombres que son muy complicados de escribir, ¿verdad? Y que a veces tal vez los escriben mal en algunos trámites y la persona pues tal vez no leyó bien, tal vez solo vio que estaba bien escrito su DPI y firman y aceptan los documentos, digamos que sean contratos de alquiler, qué sé yo, pero está mal escrito el nombre. Entonces, sí, digamos, sí aplicaría identificación de persona, ¿verdad? Digamos, Sí. en el caso de mi mamá, perdón que la interrumpa, mi mamá No. se llamaba Gladys, pero ella toda la vida lo escribía con Y, Gladys, con Y, pero ella sabía que ese nombre era con I latina, era Gladys, o sea, por una letra era que incluso ella misma lo escribía así, ¿verdad? Porque le gustaba más con Y, ¿verdad? Se miraba más bonito hasta para firmar y no le gustaba la I latina, pero al final sí también se tuvo que hacer ese trámite, ¿verdad? O sea, sí aplica cuando, digamos, les ponen, yo conozco mucha gente que se llama Jefferson,
que por el presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson. Les ponen Jefferson, a veces llevan 2 Fs y solo les ponen una F y así, ¿verdad? O Christopher, aquellos Christopher que llevan, unos se llaman con CRH y otros solo, o sea, Que en sí todos esos aplica. casos se puede aplicar. Sí, sí podría aplicar. Realmente hay otros trámites, pero básicamente podría aplicar a la perfección. ¿Por qué? Porque lo que queremos es hacer entender que es la misma persona, que puede que sea conocida, como usted dice en el caso de su mamá, que ella públicamente se hacía llamar, perdón, ¿me dijo el nombre? Gladys. Gladys, pero era escrito con Y, porque a ella le gustaba, le parecía más bonito, pero, y entonces cuando ella incluso realizaba su firma o escriba su nombre, por ejemplo, en una rifa, por llamarlo de esta manera, ella ponía Gladys con Y, pero a la hora que ganara el premio y le pedía, tráiganos su identificación para ver que sí sea la misma. Ah, tal vez no es la misma usted, porque sí aplica exactamente ahí, pero ella se hacía llamar de forma pública y constante de esa manera. Y está bien, entonces esa anotación se puede hacer. Sí, sí se aplica, Zulma, gracias. También vemos acá que veo un mensaje que me pone Juan Estuardo Tunche de León, donde dice, podría ser el caso de Neto Brand. Creo que su nombre es Ernesto. También en el caso del diputado Tres Quiebres. En el caso del diputado Tres Quiebres, hago énfasis. Sí, es exactamente. Él incluso quería, yo no sé si quería hacer el trámite del cambio de nombre para agregárselo o hacer la identificación de persona que podía hacer con lo conocido como Tres Quiebres. Y ustedes dirán, Dios mío, ¿quién se va a agregar el Tres Quiebres? Podrá ser una estrategia de publicidad política para él o podrá ser que realmente él se identifique con ese nombre, pero sí, sí aplica y sí es el caso exacto, chicos. Sí aplica. Vamos continuando, donde hablamos de requisitos de inscripción y anotaciones ante el RENAP. El requisito básico es el testimonio de la escritura pública en original y duplicado, el cual deben constar los datos registrales de la inscripción en las que se debe hacer la anotación. Ante el RENAP, de acuerdo al artículo 16 del Directorio número 104/2015 del Registro Nacional de las Personas y sus reformas, toda inscripción que se presente ante el RENAP debe llenar, aparte del requisito estrella, que es el testimonio, debe incluir lo que es el formulario que proporciona el RENAP en los casos de existir algún tipo de inscripción o anotación. En este caso existe una inscripción y una anotación que vamos a realizar. Entonces se llena un formulario. Adicional, como un requisito, yo sé que esto a la ley tal vez no se los pone, pero yo se los quiero colocar para que cuando ustedes lo ejerzan no estén así como, pero la LICA nosotros nos dijo que solo el testimonio. No, también vamos al RENAP, solicitamos el formulario y adicional colocamos el comprobante de pago por concepto de inscripción extemporánea cuando este corresponda, dice. Es importante entonces saber que no es nada más de presentar en el RENAP, sino siempre preguntar los requisitos. Si nos vamos acá, bueno, acá estamos con la identificación de persona. ¿Alguna duda en identificación de personas para poder pasar a terceros? Que es básicamente lo mismo, pero así no les hago bolas. No, licenciada, ninguna duda. Gracias, muy amable. Dime yo. Sí, licenciada, yo tengo duda de, por ejemplo, con los ejemplos que nos ha dado, entiendo que la identificación de persona es cuando se omite o hay un diminutivo o algún nombre como se acorta, digamos, de Susana a Susi, de, por ejemplo, Yosa a Jos, no sé. Pero si, por ejemplo, le pongo mi caso, mi segundo nombre es Estefanía y ustedes verán aquí que no lo uso. Y por mucho tiempo, por un novio, usé el nombre Stephanie, que cambia o sea, no es que no lo esté diciendo, o sea, estoy diciendo otro, hasta se escribe diferente. Aplica entonces, y quisiera saber, aplica entonces también a cuando yo no solo no uso mi nombre o dejo de usar alguno, sino utilizo otro, porque entonces yo comprendería que podría ser un cambio de nombre o seguiría siendo identificación de persona al usar, por ejemplo, Jocelyn Stephanie Velázquez Morales.
Esa es como concretamente mi duda. O que yo utilice Jocelyn Susana porque me gustaba mucho la canción de Susana de pequeña y me dice Susana, pero no tiene nada que ver con mis dos nombres. Gracias. Puedes incluso, no, espera, puedes utilizar incluso los dos tipos de trámite. ¿Por qué? Porque si a ti te gusta el nombre y tú lo quieres agregar a tu nombre, está bien, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si tú no lo quieres agregar? Solo te has hecho conocida por ese nombre. Entonces, ahí lo que hacemos es una identificación. La identificación lo que busca es eso, que quede registrado que eres la misma persona, ¿sí? Para futuras cosas. Aplica perfectamente cualquiera de los dos tipos de trámites. ¿Quién más me había levantado la mano? Espérenme, chicos, solo voy a... dime, Steffi, te escucho, te escucho. Buenas noches, licenciada. Con una consulta. Cuando se realiza el cambio de nombre, por ejemplo, si me quisiera cambiar el apellido, por decir algo, ¿verdad? Entonces, mis hijos van a tener ese apellido nuevo. ¿O cómo sería en esta Perdón. situación? Sí, ya, perdón, es que no puedo escucharte. Te comento, si tú te cambiaste el nombre, antes de tener a tus hijos van a venir y se les va a colocar el apellido que te cambiaste, si lo que te cambiaste fue el apellido. Sin embargo, es una anotación, porque tú no vas a dejar de ser tú. Por ejemplo, si yo me llamo Susana López Batres, pero decidí cambiarme el nombre a Susana Martínez Batres, mis hijos van a ser reconocidos con el apellido Susana, perdón, con el apellido, si el papá fuera, no sé, Hernández Martínez, no el López, pero siempre va a existir la anotación que sigo siendo Susana López Batres, ¿sí? Sí van a tener el nuevo apellido con el que te pusiste, pero va a quedar siempre la anotación, porque tú con el cambio de nombre no vas a dejar de ser tú. ¿Sí me explico? Sí lo entiendo, licenciada, muchas gracias. Y en el caso Con que ya gusto. existieran mis hijos, ¿se hace una anotación también en las partidas de nacimiento de ellos? No, en el caso que ellos ya hayan nacido, les tendrías tú que cambiar a ellos también el nombre, ¿te das cuenta? Porque ellos ya están registrados con un nombre. Entonces, ahí sí tendrías tú que hacerles el trámite de cambio, pero este tipo de trámites usualmente, especialmente cuando es el cambio de nombre, pues sí se puede hacer en menores de edad, pero obviamente entra a conocer la PGN porque se entra a ver que no estén siendo vulnerados los derechos del menor, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada, muy amable. Con gusto. Bueno, vamos a pasar a otro trámite que es súper, si entendimos el primero, lo vamos a entender. Solamente cambia por una que otra cosita. Vamos a verlo acá. Continuamos con identificación de terceros. Nos vamos al artículo 5 del Código Civil y al artículo 440 del Código Procesal Civil. Creo que está de más volverlos a leer porque son la misma fundamento, la misma base legal con la que platicamos sobre el primer tema. Cuando hablamos de identificación de terceros, decimos que es el procedimiento de jurisdicción voluntaria que pretende que sea reconocido como identificación el nombre de una persona que usa constante y públicamente, de buena fe, distinto al que está inscrito en la partida de nacimiento a solicitud de un tercero. Si se dan cuenta, es lo mismo. Lo único es que ¿quién lo solicita? Un tercero. Una tercera persona quiere que se haga constar que esta persona se ha hecho llamar pública indistintamente y que de forma que todo el mundo conoce, se ha hecho llamar de una manera y que todo el mundo lo conocemos de esa manera, pero que esta persona que se hizo llamar de esta manera, su nombre real es de esta manera, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de este procedimiento? Es que se reconozca el nombre que utiliza de forma pública y que es distinto al que está registrado. Esto a solicitud de ¿quién? De un tercero. Es exactamente lo mismo, solamente que la identificación es a solicitud de una tercera parte que obviamente tiene un interés de saber por qué.
podría ser, como les decía, a mí me debe Susana López Batres, me debe a mí 50,000 quetzales de palabra, o firmó conmigo, no nos vayamos a un proceso de plata, vámonos por ejemplo a firmó conmigo un recibo, un contrato así sencillito que yo le alquilaba un cuarto a esta persona y se hacía llamar Susana López Batres. Y todos la conocíamos por Susana López Batres porque ella tiene su puesto aquí en la esquina y ella vende. O ella siempre trabajó despachando la tienda y ese era el nombre que siempre tenía. Pero cuando me vengo a enterar, por X o Y motivo, que esta persona, Susana López Batres, en realidad se llamaba Susana Margarita López Batres. No es la misma persona. Y quiero venir y hacer constar que la persona que yo le alquilé ese cuarto, Susana López Batres, es la misma que se llama Susana Margarita Hernández, perdón, López Batres. ¿Me entienden? Esa es la idea. Hacer entender que esta persona que se registra con este nombre es la misma con la que está registrada con este hombre. Se hace conocer públicamente con un nombre, pero está registrada de otra forma. Acá nos vamos a esta pequeña diapositiva para que entendamos. Si te dan... Disculpe, es que estamos viendo la diapositiva número 7. Creo que ya va por la 8 y la 9. Si nos apoyan. ¿Cuál es que necesitas? No estamos viendo la diapositiva completa, sino en el PowerPoint. Ah, déjenme ver ustedes, tal vez. Es que la tecnología me atropella, chicos. A ver, ¿ahora ven la que dice identificación de terceros? Sí, licenciada. Sí, bueno, vamos a pasar a la 9, la diapositiva del mapa conceptual. Sí, pero ¿podrá regresar a la 8? Es que nos habló de esa y quizás... Con gusto, con gusto. Yo de todas formas se las voy a hacer pasar, chicos, se las voy a hacer llegar, no tengan pena. Tú me dices, así la cambio sin pena. Recordemos entonces, no hay pena, recordemos entonces que la identificación de terceros es básicamente lo mismo, pero que la solicita ¿quién? Un tercero. Nos vamos a esta diapositiva donde está el mapa conceptual para poder entender mejor los pasos. ¿Cómo inicia la identificación de un tercero? A través de un acta notarial de requerimiento. ¿Por qué dijimos? Porque tenemos que ser requeridos para lo mismo. Pasamos con la primera resolución. ¿Quién emite la primera resolución? ¿Se recuerdan en la clase pasada con el cambio de nombre que dijimos quién hablaba de la primera resolución? Y hasta les leí un ejemplo de la primera resolución. ¿Quién hace la primera resolución? El notario. Ustedes. Paso número 3. Notificación de la primera resolución. ¿Quién notifica de la primera resolución? El notario. Vamos al paso número 4. Publicación en un edicto en el diario oficial. Miren, ahora es la publicación electrónica del diario oficial. Acuérdense que ya el papel se está volviendo, los diarios impresos se han vuelto obsoletos. Sin embargo, están el diario oficial, obviamente, por mandato de ley. Acuérdense que nosotros tenemos que publicar los edictos ahí. Entonces, estas publicaciones se hacen en el diario electrónico y ahí es donde se puede hacer. Dice que después de esperar 10 días, que es el periodo de oposición que señala la ley. ¿Por qué? Porque la identificación de tercero, recordemos que la está haciendo alguien que no es la persona que hace esa de una manera. Entonces, puede que exista una oposición. Venir y que, por ejemplo, ¿usted por qué me está cambiando el nombre a mí? ¿Quién está diciendo? No, es que usted se hizo llamar públicamente. No, eso es mentira. O sea, puede existir una oposición. Recordemos que si hay oposición, este trámite deja de ser notarial, porque la jurisdicción voluntaria, ¿cuál es la base, el alma mater de la jurisdicción voluntaria? Que son asuntos que están libres de un litigio, de una pelea. Quiere decir que hay un acuerdo, ¿sí? Cuando sale, acá no hay una última resolución o la resolución final de la que hablamos cuando hablamos del cambio de nombre. Acá no se llama resolución final, se llama acta de notoriedad, porque cuando ya todo eso, el notario levanta un acta notarial, valga la redundancia, que se llama acta de notoriedad. En ella hace constar todo lo relativo a lo que sucedió durante el requerimiento. Sexto, el notario compulsador
enviará certificación del acta notarial de notoriedad, o sea, de esta última acta también, al Registro Nacional de las Personas con su respectivo duplicado. Ya hablamos que el duplicado es la copia, pero la copia ya sellada y firmada. Es como la copia de la copia, pero ya como que más selladita y firmadita, ¿verdad? No es nada más una fotocopia simple. Entonces, ¿qué es lo que enviamos al RENAP? El acta de notoriedad, el testimonio, ¿me entienden? Básicamente. De ahí dice, no es el testimonio, perdón. Se compulsará y se enviará una certificación del acta. Perdón por eso. Y como último paso, dice acá que se debe remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. Esto es importante, no existe un plazo, la ley no nos señala un plazo para que se pueda remitir el expediente al archivo. Sin embargo, chicos, cada vez que ustedes autoricen, nazca a la vía jurídica un documento, un acta, una escritura pública, realmente un instrumento, esa es la palabra que no se me venía a la cabeza, un instrumento, por favor, preséntenlos, inscríbanlos y presenten sus avisos correspondientes de una vez. No esperen que tengo 15 días, ay, son solo 10 quetzales de multa que pago, ay, son solo 25 quetzales. Para empezar, ¿para qué están regalando dinero? Segundo, a uno se le olvida y de ahí por eso es que está el montón de notarios inhabilitados. Es súper importante que entiendan eso, puesto que con eso se van a evitar ustedes un montón de problemas. Como último punto, les voy a leer un acta, básicamente es una idea de cómo va en una escritura de requerimiento para que tengan ustedes una idea de cómo empezar. También se las voy a hacer llegar, les debo una, por cierto, se las voy a hacer llegar. Podemos hablar que iniciaría con en la ciudad de Guatemala el 26 de marzo del 2025. Ante mí, Susana López Batres, notaria, comparece la señorita Jessica Yesenia Medrano Ortega, de 21 años de edad, soltera, guatemalteca, todas las generales de ley, estudiante de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación DPI, código único de identificación 2615, espacio 65.306, espacio 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, del municipio y departamento de Guatemala. Ella me asegura hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el presente instrumento otorga su identificación de persona, conforme a las siguientes cláusulas escriturarias. Primero, acá recordemos que después de todas las generales que ustedes hacen en una escritura, iniciamos entonces con la cláusula primera. Dice, declara la compareciente bajo juramento y enteradas el relativo a las penas del delito de falso testimonio, por ser de los datos personales consignados, que su nacimiento se encuentra inscrito en el registro civil de las personas, del Registro Nacional de las Personas, al número. Antes, recordemos que había finca, folio y libro. Hay partidas antiguas que obviamente pues lo traen, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a mi certificación de nacimiento, aparece como que soy propiedad, finca, folio y libro, dirían por ahí. Pero no, aparece el número de folio, el número de libro y el número de nacimiento, ¿verdad? Inscrito en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, en donde consta que nació el 15 de septiembre, llamemos la independencia, de 1985 en esta ciudad capital, que es hija del señor Ismael Medrano Castro y de la señora Marina Isabel Ortega Duarte de Medrano. Segundo, expresa el otorgante que declara bajo juramento que durante sus relaciones sociales, comerciales, profesionales y estudiantes ha usado y es conocida con el nombre de Jessica Yesenia Medrano Ortega, así como Jessica Medrano Ortega o Jessica Medrano, Yesenia Medrano Ortega, o si no, Jessica Medrano, o nombres y apellidos que le corresponden a la misma persona. Quiere decir que ella utiliza diminutivos, que ella también utiliza, se come un apellido, se come un nombre, pero que sigue siendo, por decirlo así, la misma persona.
dice que es la otorgante la que está solicitando al señor registrador civil de las personas del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, que efectúe la correspondiente observación al margen de la partida relacionada y posteriormente se le extiende una certificación para los efectos legales que ella necesita. Ella está, cuando el requirente llega a la oficina de ustedes, en la cláusula van ustedes a colocar el nombre que la persona utiliza o el diminutivo o que solo se quita un apellido, y lo que está pidiendo esta persona es que el registrador civil del Registro Nacional de las Personas anote, haga una anotación en su partida de nacimiento, podríamos llamarlo así, en donde haga constar que ella es la misma persona y que para los efectos legales que a ella le interesa necesita tener esa observación. Si se dan cuenta, es algo tan sencillo, nos vamos a la cláusula tercera. La otorgante acepta las cláusulas del presente instrumento. Doy fe de que lo escrito me fue expuesto y de su contenido. Quiere decir que esto no me lo inventé yo, que esto no fue que yo se lo dije, que esto fue ella, estos nombres ella me los vino a indicar. Que tuve a la vista la certificación y la partida de nacimiento, así como el documento personal de identificación relacionados al presente instrumento. Que advertí a los otorgantes sobre los efectos legales del presente instrumento y de la obligación registral. ¿Qué quiere decir la obligación registral? Que obviamente el trámite que me están pidiendo es para que yo lo registre, porque si no, ¿cuál es el chiste? ¿Me entienden? Y por último, ¿verdad? Leo lo escrito en quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifica, acepta y firma ante mí. Recordemos que esta escritura es ante mí, no por mí, ante mí. ¿Por qué es ante mí? Porque está actuando otra persona, no solo yo. ¿Entiende? Lester, dime cuál sería tu comentario. Lester Gerardo de León. Bueno, yo creo que tal vez solo levantó la mano. Entonces, si se dan cuenta, este trámite es súper fácil, no es nada complicado. Vamos a ver, acá se me mandó un mensaje. No es nada complicado y pues es la oportunidad que nos dan de hacer este tipo de trámites nosotros los notarios y pues de tener un cliente más para esto, ¿verdad? Estos eran los temas a realizar el día de hoy. Como les dije, son realmente sencillos. Hablamos de la identificación de persona, les vamos a llegar cada una de las diapositivas y de identificación de terceros. La diferencia radica en que la identificación de terceros es un tercero interesado el que lo solicita y el acta de requerimiento va a hacer constar exactamente igual. En lugar de decir que es la persona que lo usa, sino va a indicar que le consta que de forma pública constar que la persona fulana de tal es conocida también con el nombre de tal y que está registrada con el nombre tal, ¿ya? Eso es lo único. Y que obviamente el trámite de la identificación de tercero se debe realizar un edicto para posteriormente indicar que no hay oposición de ley. Sí, les voy a hacer llegar de las dos escrituras, de la del cambio de nombre y también de la identificación de persona, porque si ustedes tienen, como les decía, me gustaría darles una especie de minuta, porque sí es importante, creo yo, para mí, yo sí se los digo en serio, que nosotros tengamos una serie de prontuario donde tenemos actas, porque miren, antes yo entiendo que lo ponía a escribir a uno y a pasar a mano el montón de escrituras y que uno tenía que venir y puchicas. Básicamente, yo no sé cómo sea ahora con ustedes en la clase, pero yo recuerdo que era a mano y se le dormía la mano a uno y uno escribía. Y cuando estaba haciendo mi examen técnico profesional, puchicas, así como que a decirlo como iba, así como se los ponen en el examen. Era el número 1. La ciudad de Guatemala, el 14 de enero, tal, y se lo tenían que saber completo. Ahora no, ahora la ventaja es que todo el mundo se comparte esas minutas que uno puede utilizar y adecuar de acuerdo a su pretensión. Hagan su prontuario, chicos, hagan sus actas, porque si bien
todos los notarios vamos teniendo nuestra propia forma de redactar, le damos como nuestro toque personal a las escrituras o a todos los instrumentos que realizamos, por lo menos tenemos una base. Cuando uno ya tiene años ejerciendo, cuando uno ya hace las escrituras, pues sí, hasta compone y hasta lee. La gran esta, como la puse, mi primera escritura que muda. Mejor, esto suena muy feo, ya lo quita y lo pone uno mejor. Pero cuando uno está iniciando, dejémonos de cosas. Hasta una auténtica se le complica a uno. Hasta una auténtica, por mucho que uno sepa, y uno es como, pues háganse una auténtica de una tarjeta de circulación y se van a dar cuenta que hay que ser bien minuciosos con los detalles. Si ustedes hacen auténticas del certificado de propiedad de un vehículo, cosas así que son bien minuciosas, hasta eso tiene que aprender uno. Y uno cree que todas las auténticas son iguales. Básicamente lo mismo, pero adecuarlas a lo que nosotros vamos a usar sí es complicado cuando no tenemos experiencia y no está mal. Como compañeros deberían hacer eso, hacer, qué sé yo, un grupo. Miren, yo no sé cuántos son, pero creo que son más de 100 en este curso. Imagínense, hacer un grupo donde que le van a poner prontuario. Miren, yo conseguí la minuta de esto, pum. Miren, yo conseguí la minuta de esto otro, pum, yo conseguí. No hay que ser egoístas, no hay que ser egoístas. Yo entiendo que muchos dicen, no, es que es competencia, sí, pero al final de la historia, todos, miren, de verdad, debemos apoyarnos unos con otros. Cuando ustedes ejerzan, en mi caso, que ejerzo más penal, yo comento los casos con otros colegas. Vengo y llamo, por ejemplo, si yo sé que alguien tiene mayor conocimiento en un tema, pues, chicas, nos pasamos horas hablando. Tan es así que tengo la bendición de tener a 2 colegas con los que puedo hacer, incluso hacemos así como que estamos con ustedes, una reunión y estamos ahí hablando y discutiendo y mostrando pruebas y miren cómo les fue, fíjate qué tal cosa, porque es increíble que en la práctica se aprende muchísimo más que lo que están en los libros. Entonces, sí es importante, se los digo así de verdad, que vengamos y compartamos. Sí, las minutas, nos cuesta. Y les garantizo, si alguien pregunta, chicos, ¿alguien tiene una minuta de tal cosa? ¡Pum! Mandarla, háganlo, apóyense entre ustedes, que es de lo más importante. Yo no sé si voy a impartirles clases el lunes. Yo esperaría que el licenciado ya se encuentre con ustedes el lunes, pero si no, nos vemos el lunes. Si no fue así, ha sido para mí un placer poder compartir con ustedes, haberlos apoyado con el examen, ¿verdad? Lastimosamente no puedo calificar, ¿verdad? Solo lo chequeé por ahí, pero créanme que estoy para servirles. Tienen mi número, cualquier duda, con todo gusto. Lester, dime. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Yo estoy para servirles. Dios me los bendiga. Yo les hago llegar entonces al grupo las diapositivas estas y les prometo que les mando las 2 minutas, ¿oyeron? Para que ustedes puedan. Lista, solo, bueno, solo, tal vez solo para habilitar los grupos y poder hacer los grupos del trabajo. Sí. Ahorita voy a arreglar eso, se los prometo. Hoy no pasa, ahorita mismo que terminemos voy a ver eso para que puedan ustedes mandar quiénes los grupos. Yo ya informé que habían quienes no tenían grupo para que les dieran una consulta. ¿Ya todos tienen tema? No. No nos ha dado el tema el licenciado tampoco. No nos ha dado el link. Ok, entonces yo me voy a encargar de ver que les asignen el tema y que todos tengan un grupo, ¿verdad? Yo les prometo que yo voy a ver eso entre hoy y mañana por lo de los grupos, por lo menos para que se puedan ustedes encargar. Dime, Amílcar. Licenciada, perdone, fíjese que yo quería hablar con su persona al finalizar la clase, referente a un inconveniente que tuve. Ok, hagamos algo. En el grupo aparece mi número de teléfono.